Bienvenidos a Europa al Día. Mi nombre es Alejandra Lloza y estos son nuestros titulares. Frente al aumento de los ataques rusos, Ucrania ha renovado su pedido urgente de sistemas Patriot a sus aliados. El presidente Volodymyr Zelensky insiste en la necesidad de reforzar la defensa aérea con al menos 7 unidades adicionales. El Ministerio de Defensa del Reino Unido advirtió que la invasión rusa en Ucrania podría entrar en su fase más letal en el 2025, en medio de un número de bajas que ya roza cifras sin precedentes. Recep Tayyip Erdogan y Donald Trump sostuvieron una conversación telefónica en la que coincidieron en la necesidad de impulsar una salida diplomática al conflicto entre Rusia y Ucrania. Friedrich Merz asumió el cargo de canciller federal de Alemania tras ganar una segunda votación en el Bundestag, lo que marca el regreso del bloque conservador al poder. Robert Prevost es elegido Papa León XIV, el primer pontífice de Estados Unidos en un contexto de creciente protagonismo global del país norteamericano. El cardenal Robert Francis Prevost fue elegido como el sucesor del Papa Francisco y ha tomado el nombre del Papa León XIV. Prevost se ha convertido en el primer pontífice originario de Estados Unidos. Su elección ocurre en un momento en el que este país, bajo el liderazgo de Donald Trump, ha intensificado su papel en los asuntos internacionales y supone un hecho sin precedentes dentro de la historia moderna del Vaticano. Prevost, de 69 años, nació en Chicago y ha desarrollado gran parte de su ministerio en Latinoamérica, especialmente en Perú, donde fue obispo de Chiclayo e incluso tiene la nacionalidad peruana. Este detalle no es menor, pues podría marcar una cercanía de la Iglesia con América Latina. En el 2023 fue nombrado prefecto del Dicasterio para los Obispos, una de las oficinas más influyentes del Vaticano. Su experiencia internacional y su dominio de varios idiomas han sido factores clave en su elección. Ideológicamente, León XIV es considerado un centrista, pero mantiene cierta firmeza doctrinal, aunque se espera que continúe el legado de Francisco en cuanto a la idea de una iglesia inclusiva. Mantiene posturas tradicionales en cuestiones como el celibato sacerdotal y el rol de la mujer en el ministerio ordenado. Su elección refleja tanto la globalización de la Iglesia como el reconocimiento del peso católico en América. En un mundo marcado por tensiones geopolíticas, el liderazgo del primer papa estadounidense podría redefinir el papel diplomático del Vaticano, especialmente ante la renovada influencia de Washington en el tablero internacional. En su primera declaración, tras ser elegido el Papa León XIV, evitó divisiones ideológicas explícitas, pero mostró ciertos matices. Su insistencia en la paz, la justicia y la construcción de puentes resuena con el lenguaje tradicional del progresismo eclesial, alineado con el pontificado de Francisco. Sin embargo, también reafirmó con firmeza la centralidad de Cristo, el valor del Evangelio y la necesidad de ser una iglesia fiel a Jesucristo, expresiones que podrían complacer a sectores más conservadores que pedían claridad doctrinal. Frente a la intensificación de los ataques rusos, Ucrania ha renovado su pedido urgente de sistemas Patriot a sus aliados occidentales. El presidente Volodymyr Zelensky insiste en la necesidad de reforzar la defensa aérea con al menos 7 unidades adicionales y las negociaciones se aceleran de cara a la próxima cumbre de la OTAN, donde se espera consolidar compromisos clave para la seguridad de Kiev. Los aliados occidentales de Ucrania están en conversaciones para enviar más sistemas de defensa antiaérea Patriot a Kiev, en un esfuerzo por cerrar un acuerdo antes de la cumbre de la OTAN, programada para junio. Con el aumento de los ataques con misiles por parte de Rusia, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha reiterado que su país necesita al menos 7 sistemas adicionales y está dispuesto a comprarlos si es necesario. Zelensky aseguró que ya ha abordado el tema directamente con Donald Trump en una conversación reciente, buscando asegurar el respaldo estadounidense independientemente del cambio de administración.
Actualmente, Ucrania opera con 7 sistemas Patriot, adquiridos bajo el gobierno de Joe Biden, aunque su despliegue ha continuado bajo la actual presidencia de Trump. Washington planea transferir a Ucrania un sistema que previamente estaba destinado a Israel, una vez que sea reacondicionado. También se exploran contribuciones por parte de países europeos, como Alemania o Grecia. Sin embargo, Atenas ya ha descartado públicamente ceder sus Patriots, citando preocupaciones de seguridad respecto a Turquía. Pese a ello, Grecia ha contribuido previamente con armamento y munición. La presión sobre los aliados se incrementa a medida que Moscú intensifica su ofensiva, poniendo a prueba las defensas aéreas ucranianas. La decisión sobre el envío de más sistemas Patriot será una prueba clave del compromiso de la OTAN con la defensa ucraniana en un momento crucial del conflicto. El Ministerio de Defensa del Reino Unido advirtió que la invasión rusa en Ucrania podría entrar en su fase más letal en el 2025, en medio de un número de bajas que ya roza cifras sin precedentes. En su más reciente informe de inteligencia, Londres señala que, pese al enorme costo humano, las fuerzas rusas no han logrado avances estratégicos significativos en el frente. Según cálculos del Estado Mayor ucraniano, respaldados por el Reino Unido, más de 950.000 soldados rusos habrían muerto o resultado heridos desde el inicio del conflicto en el 2022. Solo entre enero y abril de este año se habrían registrado unas 160.000 bajas. Si esta tendencia se mantiene, 2025 podría convertirse en el año más sangriento para Moscú desde el comienzo de la guerra. El Kremlin sigue sin publicar cifras oficiales sobre sus pérdidas, lo que ha alimentado la incertidumbre sobre la dimensión real del impacto humano. No obstante, medios independientes como Mediazona, que recopilan información a partir de fuentes abiertas, estiman que al menos 105.000 soldados rusos han muerto hasta abril. Durante el último mes, las pérdidas diarias promediaron más de 1.200 efectivos, una cifra que, si bien es ligeramente menor a los niveles de fines del 2024, continúa reflejando la intensidad del conflicto. Esta realidad plantea serias dudas sobre la sostenibilidad de la ofensiva rusa y ha generado nuevas críticas a la estrategia del presidente ruso, Vladimir Putin. Recep Tayyip Erdogan y Donald Trump sostuvieron una conversación telefónica en la que coincidieron en la necesidad de impulsar una salida diplomática al conflicto entre Rusia y Ucrania. El diálogo también incluyó temas clave de la agenda internacional como Gaza, Siria e Irán y abrió la puerta a una posible coordinación más estrecha entre Turquía y Estados Unidos para fortalecer la estabilidad regional y promover el diálogo multilateral. Recep Tayyip Erdogan y Donald Trump, presidentes de Turquía y Estados Unidos, expresaron su intención de colaborar y exploraron una posible salida diplomática al conflicto entre Rusia y Ucrania. Durante una conversación telefónica, ambos líderes también abordaron la situación en Gaza, Siria y las crecientes tensiones con Irán. Turquía, miembro de la OTAN y socio estratégico con vínculos tanto con Moscú como con Kiev, ha desempeñado un papel relevante como mediador en diversos intentos de diálogo. En este marco, el interés renovado de Washington en apoyar las iniciativas diplomáticas respaldadas por Ankara podría suponer un impulso a los esfuerzos internacionales por una solución negociada al conflicto. Desde la oficina de Erdogan se destacó la importancia de coordinar iniciativas que contribuyan a la estabilidad regional, incluyendo la situación en Siria, donde Ankara y Washington comparten algunas preocupaciones comunes. Desde Washington, Trump describió la llamada como muy buena y productiva y subrayó su relación personal con Erdogan durante su anterior mandato. En una publicación en redes sociales señaló que espera trabajar junto al presidente Erdogan para poner fin a esta guerra absurda y trágica entre Rusia y Ucrania. En declaraciones a NBC News, Trump calificó esta semana como decisiva para lograr avances y sugirió que ya se habrían dado pasos en materia de cooperación económica con Ucrania, en el marco de los esfuerzos para reconstruir un entorno propicio para el diálogo. La Comisión Europea presentó una propuesta legal que busca erradicar por completo las importaciones de gas ruso antes del 2027, en un intento por consolidar la ruptura con Moscú tras la invasión de Ucrania.
La iniciativa incluye la prohibición progresiva de nuevos contratos con proveedores rusos y la anulación de los vigentes, lo que obligará a empresas europeas a renegociar acuerdos con Gazprom sin exponerse a sanciones. La hoja de ruta, que necesita el respaldo del Parlamento Europeo y de una mayoría reforzada de los Estados miembros, apunta a convertir en norma lo que hasta ahora era un compromiso político. Aunque la Unión Europea ya ha impuesto sanciones al carbón y petróleo rusos, el gas había quedado parcialmente fuera por la alta dependencia de países como Hungría y Eslovaquia. Aún así, la participación del gas ruso en el consumo europeo ha caído del 40% en el 2021 al 19% actualmente. Más allá de debilitar el financiamiento bélico de Moscú, la medida redefine el mapa energético del continente, impulsada también por las presiones de Estados Unidos, que promueve sus exportaciones de gas natural, licuado como parte de su renovada estrategia comercial bajo la administración de Donald Trump. La transición busca fortalecer el eje transatlántico. No obstante, este giro plantea desafíos logísticos y geopolíticos. La urgencia por diversificar fuentes expone a Europa a nuevas dependencias, mientras se intenta construir una autonomía estratégica energética aún frágil. El primer ministro de Rumanía, Marcel Ciolacu, presentó su renuncia este lunes tras la sorpresiva victoria de Jorge Simion, líder de la derecha conservadora, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. La dimisión agrava la incertidumbre política en el país y confirma el giro del electorado hacia alternativas que desafían al sistema tradicional. Simón, dirigente de la Alianza por la Unión de los Rumanos, enfrentará en la segunda vuelta a Incu Sordan, alcalde de Bucarest y candidato independiente. Ambos desplazaron a los partidos tradicionales, incluyendo al Partido Socialdemócrata, que hasta ahora dominaba el Ejecutivo y cuyo candidato quedó relegado al tercer lugar. Con un discurso centrado en la defensa de la soberanía nacional, la familia y el rechazo a la burocracia de Bruselas, Simón ha canalizado el malestar de una ciudadanía golpeada por el deterioro institucional, la inflación y la inseguridad. Aunque ha sido objeto de señalamientos por parte de algunos medios europeos, ha dejado clara su condena a la invasión rusa en Ucrania y busca proyectar una imagen de firmeza sin alineamientos autoritarios. El colapso del gobierno socialista y el balance de nuevas fuerzas conservadoras reflejan una ruptura en la política rumana, en un momento de tensión internacional. Esta transición también plantea preguntas sobre el futuro rumbo de Rumanía dentro de la OTAN y la Unión Europea. Nos vamos a una pausa y regresamos en unos minutos en Europa al Día. Regresamos en Europa al Día para contarles que Friedrich Merz asumió el cargo de canciller federal de Alemania tras ganar una segunda votación en el Bundestag, lo que marca el regreso del bloque conservador al poder. El desafío ahora será responder con eficacia a las demandas sociales, económicas y geopolíticas que enfrenta el país. Friedrich Merz, líder de la Unión Demócrata Cristiana, fue elegido como nuevo canciller federal de Alemania tras una segunda ronda de votación parlamentaria en la que obtuvo 325 votos y alcanzó la mayoría necesaria. Su nombramiento marca el regreso del bloque conservador al poder, luego de imponerse en las recientes elecciones generales. Eso sí, el proceso no estuvo exento de incertidumbre. En la primera votación, Merz no logró reunir el apoyo requerido, lo que obligó a una maniobra histórica y sin precedentes. El Bundestag modificó temporalmente su reglamento, con el respaldo de una mayoría de 2/3, para permitir una segunda votación el mismo día. Esta rara muestra de transversalidad contó con el respaldo del SPD, los verdes y la izquierda, evidenciando la necesidad de estabilidad institucional frente a una coyuntura nacional delicada. Alemania atraviesa una etapa crítica. La inflación persiste, las crisis energéticas derivadas del conflicto en Ucrania continúan afectando a la industria y a los hogares, y las tensiones migratorias reavivan debates sobre cohesión social. A esto se suma un desencanto creciente con la clase política tradicional.
Merz, conocido por su perfil firme y su discurso de orden, asume el reto con la promesa de recuperar la confianza ciudadana y reposicionar a Alemania como un actor decisivo en Europa. Su liderazgo será puesto a prueba desde el primer día, con un país que exige respuestas rápidas, coherencia política y visión estratégica. A pesar de que 12 países de la Unión Europea han solicitado activar la cláusula de escape para aumentar su gasto en defensa sin afectar su déficit fiscal, España ha decidido posponer su decisión. Esta postura se debe a la preferencia del gobierno de Pedro Sánchez por una respuesta más coordinada a nivel europeo ante las presiones geopolíticas, aunque la estrategia plantea dudas sobre su viabilidad en medio de altos niveles de deuda pública. A diferencia de 12 países de la Unión Europea que ya han solicitado a Bruselas activar la cláusula de escape para poder aumentar su gasto en defensa sin que compute en el déficit fiscal, España ha optado por postergar su decisión, pese a que el plazo fijado por la Comisión Europea venció a finales de abril. Esta herramienta, impulsada por el Ejecutivo, busca dar margen presupuestario ante el nuevo escenario geopolítico marcado por la reelección de Donald Trump en Estados Unidos y la presión militar de Rusia sobre Ucrania. Mientras países como Alemania, Finlandia, Grecia o Portugal ya han solicitado formalmente esta flexibilidad, el gobierno de Pedro Sánchez ha preferido mantenerse al margen por el momento, alegando la necesidad de una respuesta más amplia y coordinada a nivel europeo. Sin embargo, esta posición contrasta con el llamamiento de Bruselas y de varios socios comunitarios a actuar con rapidez y decisión ante el deterioro del entorno internacional. La Moncloa argumenta que el aumento del gasto militar, previsto hasta alcanzar el 2% del PIB en el 2025, se hará sin elevar impuestos ni agravar el déficit. No obstante, evitar la cláusula de escape mientras se mantienen compromisos ambiciosos en defensa despierta dudas sobre la viabilidad de este equilibrio, especialmente teniendo en cuenta los altos niveles de deuda pública y el limitado margen fiscal del país. España también insiste en fórmulas como la emisión de deuda conjunta, una vía que ha sido rechazada por socios clave como Alemania y Países Bajos. El reciente apagón eléctrico que afectó a España y Portugal reveló importantes fallas en la infraestructura de telecomunicaciones y disparó el uso del servicio de Internet satelital Starlink, propiedad de Elon Musk. Según el Financial Times, el consumo del servicio aumentó un 35% en ambos países, con un pico del 60% en España. El martes, mientras persistían las dificultades en las redes móviles. Miles de usuarios recurrieron a Starlink como alternativa ante la caída masiva de las telecomunicaciones. Aunque la calidad de la señal se vio afectada por la alta demanda, el servicio satelital mantuvo su funcionamiento, según datos de la firma de análisis Ookla. Esto contrasta con la situación de las operadoras móviles, cuyas antenas quedaron inactivas por falta de energía eléctrica. En regiones como Galicia, Castilla-La Mancha y Murcia, la cobertura móvil llegó a reducirse en un 20%. Vodafone recurrió a generadores en el 70% de sus estaciones, pero el restablecimiento fue paulatino. Telefónica, por su parte, dio prioridad a servicios esenciales y reportó un 95% de recuperación en 24 horas. El apagón expuso la limitada capacidad de respaldo energético en la región, a diferencia de países como Noruega o Australia, que exigen a los operadores mantener autonomía energética durante varias horas. España y Portugal carecen de normativas similares. Si bien las causas exactas del apagón aún se investigan, varios análisis apuntan a fallos en el proceso de transición energética que habría afectado la oferta de electricidad. Nos vamos a una pausa, regresamos en unos minutos en Europa al Día. Miguel Tellado, portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, arremetió contra el gobierno de Pedro Sánchez, indicando que ha entrado en fase de paranoia, al señalar que la derecha lo sabotea cada lunes. Además, Tellado aseguró que el gobierno de Sánchez no funciona y que ante cada crisis opta por la victimización en lugar de ofrecer soluciones reales a los problemas de España. El sanchismo ha entrado en fase de paranoia.
Esa es la situación en la que se encuentra en estos momentos. Ahora parece ser que su argumentario es que la derecha les sabotea cada lunes. Pues no, ni la derecha es la que elige el mix energético, ni es la derecha la que deja a los pasajeros tirados en los trenes ante determinados imprevistos. Eso lo hace el Gobierno. Eso es lo que hace el Gobierno de Pedro Sánchez. Y lo hace, por cierto, ignorando a esta Cámara que, a propuesta del Partido Popular, pidió revisar el mix energético y tener un plan de atención urgente a los pasajeros ante incidencias cada vez más habituales. Lamentablemente, cada vez más habituales. La conspiración está en su imaginación. La conspiración está en la imaginación del Gobierno. La realidad es que España no funciona y que la única respuesta que este Gobierno da a los problemas es simplemente victimizarse ante ellos. Ni previenen los problemas ni los solucionan con solvencia. Ser gobernante es asumir responsabilidades y ser gobernante es servir a tu país. No es una carga, es un honor ante las buenas y ante las malas. Pero lamentablemente este Gobierno no cumple. Antes de despedirnos y para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en grupotvl.com, síganos también en Twitch como TVL, escúchenos a través de Spotify como TVL en español y sigan nuestra señal en vivo en nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. La semana que viene los esperamos con más información en Europa al Día.